En el día de hoy vamos a leer en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y hoy es el último mensaje, sermón de la serie de semejanza a Cristo. De semejanza a Cristo. Creciendo en la semejanza a Cristo como discípulos, en el discipulado. Y el tema principal del sermón de hoy es perseverando en la semejanza a Cristo. Amén. Perseverando en la semejanza a Cristo. Y vamos a leer Hechos 2:42, que dice lo siguiente: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, tu palabra es viva y eficaz. Bendícela, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ella, concentrarnos y a ser edificados por medio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El texto principal de esta serie todos estos domingos ha sido en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria al Señor. El propósito de ser discípulo de Cristo es crecer a la imagen de Cristo. Repito, el propósito de ser discípulo de Cristo es crecer a la imagen de Cristo. Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Gloria al Señor. Y hemos visto todos estos domingos muchas maneras como crecemos a la imagen de Cristo, comenzando con, aleluya, imitando su disciplina espiritual. El cristiano tiene que ser un hombre de oración, hermano. Orar diariamente. Si no se ora, no hay un crecimiento espiritual. No hay crecimiento. Aleluya. El cristiano tiene que ser una persona que lea la Biblia a diario, que escudriñe las Escrituras. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús era un hombre de oración. Y nuestro Señor Jesús también escudriñaba las Escrituras. El cristiano también es un hombre que obedece como Cristo. ¿Verdad que sí? Imitamos a Cristo en la obediencia a los mandamientos. Y el Señor, ¿verdad? Como dice Juan 15, ¿verdad? Aleluya. Hay un crecimiento de frutos también, ¿verdad? De que el que está en Cristo da fruto. El que está en Cristo crece en fruto. El que está en Cristo, aleluya, refleja los frutos del Espíritu Santo. Estando en Cristo. ¿Qué dice Juan 15:1? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. El verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aleluya. Permaneciendo en Cristo, somos capaces de dar frutos. Gloria al Señor. De crecer a la semejanza a Él. En sus frutos. Incluyendo el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En la obediencia también. En el fruto de amor se definen los mandamientos, ¿verdad? Leímos en Mateo como toda la ley se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea que cuando crece el fruto de amor en nuestras vidas,
automáticamente obedecemos. ¿Sí o no? Todo está conectado, gloria al Señor. Todo está conectado. Entonces, permaneciendo en Cristo, crece en nosotros el amor. Y crece la obediencia. Y crecen las disciplinas espirituales. Y una de las cosas también que crece en nosotros es esa misión por la que vino Jesús. ¿Se acuerdan? ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores. A salvar a los pecadores. Jesucristo vino con esa misión, salvar. Nos salvó a nosotros. Me salvó a mí, nos salvó a usted. Ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros como seguidores de Cristo, ¿qué también hacemos? Seguimos esa misión. ¿Cuál es esa misión? Decirle a los demás del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hablarle a los demás de Cristo. Decirle, mira, tú eres pecador. Yo soy pecador. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Por lo tanto, yo te invito a que busques a Cristo para que seas salvo. Ese es el Evangelio. Gloria al Señor. Hay que hablarle a los pecadores de Jesús. Hay que invitarle a que vengan a Jesús. Hay que orar por ellos para que sean salvos. Esta es nuestra misión. Una misión que comenzó con Cristo cuando vino y que sus discípulos continúan esa misión. Sus discípulos siguen la misión de Jesús de predicar el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces, en este último sermón de hoy, ¿verdad? Es básicamente recordando o notando cómo el discípulo persevera en esa visión, en ese estilo de vida. Gloria al Señor. Y vemos aquí en Hechos 2:42 cómo los primeros discípulos de Cristo vivían sus vidas. Vivían sus vidas. En Hechos 2:42, aleluya, vemos que esto pasó después que Cristo ascendió. Amén. Pero también pasó después que en el capítulo 2 de Hechos llegó el Espíritu Santo a la iglesia. La venida del Espíritu Santo. Aleluya. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llegó el Espíritu Santo. Y eso es algo que el mismo Jesús le dijo a ellos que iban a recibir. Jesús en Hechos 1:8, antes de ascender, le dijo, aleluya, a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el Espíritu Santo de Dios le dio a los discípulos el poder para ser testigos, para vivir una vida, aleluya, devota a Dios. Entonces, aquí en Hechos 2:42, ¿cómo era la manera que vivían estos primeros apóstoles, discípulos, perdón? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. La palabra clave de este texto es perseveraban. Perseveraban. Y esa palabra perseverar significa persistir, continuar, no darse por vencido. Eso es perseverar. Y esos apóstoles, esos discípulos, no solamente se hicieron cristianos, sino que ellos perseveraban, Víctor. Perseveraban, continuaban, persistían. ¿En qué cosas ellos persistían? ¿En qué cosas ellos persistían? Ellos persistían en la doctrina
de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Cuando se habla de doctrina, se está hablando de enseñanza también. ¿Verdad que sí? Doctrina es enseñanza. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué era lo que le enseñaban los apóstoles a la iglesia? Se conecta con la Gran Comisión, ¿verdad? Vamos a recordarle otra vez la Gran Comisión. En Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Entonces, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Enseñar los mandamientos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Enseñar los mandamientos de Cristo. Entonces, ¿cuál era una de las cosas en la cual los primeros discípulos perseveraban? En la doctrina de Jesús, los mandamientos de Jesús. Aleluya. ¿Qué era la doctrina de los apóstoles? Pero también, gloria al Señor, también en el partimiento del pan y en las oraciones. Había un gran compañerismo entre esos primeros cristianos, amado hermano. Si alguien no tenía que comer, ellos se compartían todo, compartían la comida. Había una manifestación de amor los unos a los otros. Aleluya, en estos primeros cristianos. Y también pues ellos compartían la Santa Cena juntos. El pan de la Santa Cena, gloria al Señor, lo compartían, recordando el nacimiento, el sacrificio de Jesús. Pero también, aleluya, perseveraban en la oración, en las oraciones. Perseveraban en la oración. Una de las cosas que es súper importante en la vida de todo cristiano, en la vida de todo discípulo, es perseverar en la oración. Hay que orar, amado hermano. Hay que buscar de Dios. Hay que hablar con Dios. Y se dio un sermón entero de cómo el Señor quiere que nosotros le imitemos en nuestra vida de oración. ¿Sí? Propongámonos orar todos los días, orar mucho, amar a Dios, hablar con Dios, pasar tiempo con Dios en oración. Aleluya. A nivel colectivo, a nivel de pareja, a nivel individual también. Amén. Gloria al Señor. Amado hermano, si no perseveramos, no hay victoria. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Milagros no es un asunto del que comienza, sino del que termina. No es un asunto del que comienza, sino del que termina. Por lo tanto, esto no es un asunto del 2025, hermanos. Vamos a perseverar hasta el fin. Yo quiero que cuando llegue mi día de irme, aleluya, ojalá que sea cuando yo tenga que ser 85, 90 años. Pero si antes, cuando el Señor quiera. Pero cuando me llegue el tiempo de irme, que yo haya pasado toda mi vida creciendo en ser como Cristo, buscando a Dios, perseverando en la oración, perseverando en el estudio de la Biblia, perseverando en hablar el Evangelio a otros. Que nunca eche para atrás. Amado hermano, ese es mi deseo para ustedes también. Que nunca usted se canse de seguir a Cristo. Que no lo desanime nada de seguir a Cristo. Porque muchas cosas van a tratar de desanimar a uno, amado hermano. ¿Usted sabía eso? Muchas cosas van a tratar de desanimar a uno de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que uno pare de seguir a Cristo. Nuestra propia carne, el mundo, gloria al Señor. Amado hermano, el que persevere hasta el fin, repita, este será salvo. Esto no es un asunto de, gloria al Señor, un día, un año, 2 años, es de toda la vida. Hay que perseverar, hay que perseverar, hay que perseverar.
como perseveraron esos primeros discípulos aquí en Hechos 2:42. Aleluya, gloria al Señor. Perseverando, amado hermano, perseverando también en esa, gloria al Señor, enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Oiga lo que dice Juan 8:31, Jesús hablando, gloria al Señor. Déjame buscarlo acá. Juan 8:31, me puede escuchar nada más, no se preocupe. Oiga lo que dice Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Wow. Amado hermano, oiga lo que dice Jesús en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo es que dice? Permaneciereis en mi palabra. Un discípulo de Cristo permanece en la palabra de Cristo. Permanece en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza y los mandamientos de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Esto es así, amado hermano, esto es así. Oiga lo que dice, gloria a Dios, Primera de Juan, lo puede escuchar nada más. Primera de Juan 2, 3 al 6. Escucha lo que dice. Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea que permanecer en Cristo, perseverar en Cristo, implica guardar los mandamientos de Cristo. Porque como dice aquí Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Qué está diciendo aquí este verso? Que el que dice que conoce a Jesús y no vive como Jesús es un ¿qué? Mentiroso. ¿Verdad? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, aleluya, si somos discípulos de Cristo, perseveramos en andar como Él anduvo. Gloria al Señor. En perseverar como Él anduvo, amado hermano. Oiga lo que dice Juan 10, 27 al 29. ¿Me puede escuchar? Yo sé que voy más rápido hoy. Oiga, Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amado hermano, si usted está en Cristo, usted puede confiar en Cristo, que nadie lo puede arrebatar a usted de la mano de Cristo. Gloria al Señor. No hay enemigo que sea más poderoso que Dios. Gloria al Señor. Y oiga lo que dice acá en, gloria al Señor, voy a buscarlo. Santo sea Dios. Filipenses 1:6. Oiga lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué linda esta promesa. Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó en ustedes una buena obra, en mí. Él la va a perfeccionar. Es Él que la va a perfeccionar. Aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Amado hermano, usted y yo vamos a seguir creciendo a la imagen de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas y nos está ayudando a crecer y va a perfeccionar esa obra que comenzó en nosotros. Gloria al Señor. Amado hermano, tenemos que perseverar en amarnos los unos a los otros. Tenemos que perseverar en amar a Dios y en amarnos los unos a los otros. Usted sabe como al principio, ¿verdad?, del culto de hoy leímos Mateo. Gloria al Señor. Estos versos no se pueden ir de nuestra mente. ¿Dónde se resume toda la ley? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que amar. Hay que amarnos unos a otros. Gloria al Señor. Porque en eso se evidencia a Cristo en nuestras vidas. Cristo estaba lleno de amor por la gloria al Señor, y por amor fue que Él hizo lo que hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor. Tenemos que crecer en amar a Dios. Tenemos que crecer en amar al prójimo. Y yo creo que una vez dije que ¿cuál es la mayor evidencia de amar al prójimo? Hablarle de Jesús. Porque cuando uno ama al prójimo, uno sabe qué va a pasar con el que se va de esta vida sin Dios, ¿verdad que sí? Todos sabemos, el que se va de esta vida sin Dios se va a perder por toda la eternidad en el infierno. Anybody that goes out of this world without Christ will forever be lost in hell. So if we love our neighbors, we tell them about Christ, so they can have the opportunity of being saved. Si amamos a nuestros vecinos, tenemos que hablarle de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es lo mejor que podemos hacer, darle gloria al Señor el mensaje que los librará de una perdición eterna. Amado hermano, tenemos que amarnos los unos a los otros y expresar ese amor. Aleluya. Primeramente, hablando a los demás de Cristo. Dentro de otras muchas maneras como se puede expresar el amor, queriendo el bien los unos por los otros. Amén. Aleluya. Perseverando también en invertir los unos en los otros, amado hermano. Oiga lo que dice Hebreos 10. Voy a ver si lo encuentro rápido. Hebreos 10, 24 y 25. Oiga lo que dice. Gloria a Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oiga esto. O sea, Hebreos 10, 24 nos dice que nos tenemos que estimular unos a otros. Como animarnos unos a otros. Hermana Milagro, animarnos unos a otros. Si uno ve que el otro está desanimado, la palabra nos llama a animarnos los unos a los otros. Animarnos, eso es lo que dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Igual que dice el verso 25, un verso muy conocido. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La vida del discípulo es una vida de usted crecer a la imagen de Cristo, pero también ayudar a otros a crecer. Eso, yo creo que eso resume todo, el discipulado. Hardis. El discipulado se resume en nosotros crecer a imitar a Cristo
e invertir y ayudar a otros a imitar a Cristo. Entonces tenemos una relación con Dios que nos ayuda a crecer, ¿verdad? Y una relación con otros. Un amor vertical y un amor horizontal. Eso es ser discípulo, gloria al Señor. Crecer a la imagen de Cristo y ayudar a otros también a crecer a la imagen de Cristo. O sea que eso no se queda que, o sea, por ejemplo, eso no se queda que yo llegue al cielo y que yo diga, wow, Señor, llegué. Usted sabe por qué es que vamos a entrar al cielo, ¿verdad? Eso se lo he dicho miles de veces. ¿Por qué es que vamos a entrar al cielo? Por el sacrificio de Cristo, ¿verdad que sí? Porque ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno. Solamente entramos al cielo por el sacrificio de Cristo. Los méritos de Cristo nos hacen entrar. Que eso no se nos olvide, para que nos llenemos como que nos creamos muchas cosas. Los méritos de Cristo es lo que nos hace entrar, lo que nos salva. Ahora bien, una vez que somos salvos por Cristo, crecemos a ser como Cristo, crecemos en obediencia, crecemos en vivir una vida de santidad. Aleluya. Crecemos a ser como Dios. Pero no se queda en nosotros crecer, sino que una de las cosas cuando lleguemos al cielo es que el Señor va a ver a cuánta gente tú ayudaste a crecer también, a cuánta gente tú le hablaste de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Amado hermano, nuestra misión en esta tierra es crecer a ser como Cristo y hablarle a los demás de Cristo, para que otros vengan a Cristo y crezcan también. Amén. E invertir los unos a los otros en amor, ayudarnos, estimularnos a crecer los unos a los otros. Oiga lo que dice Juan 13:34. Oiga lo que dice Juan 13:34. Gloria a Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tenemos que perseverar en ese amor los unos a los otros. Tenemos que perseverar en ese amor los unos a los otros. Oiga lo que dice Romanos 12:10. Oiga lo que dice, gloria al Señor. Romanos 12:10. Voy a leer unos cuantos versos más que quiero que escuchemos hoy. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oiga lo que dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Parte de crecer en discipulado es crecer en ese amor los unos por los otros. Gloria al Señor. Oiga lo que dice Romanos 14:19. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. Amén. ¿Qué es edificarnos? Ayudarnos a crecer. Gloria al Señor. Oiga lo que dice Romanos 15:14 ahora. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué nos dice? Amonestaros otra vez los unos a los otros. Amonestaros los unos a los otros, hermanos. Los discípulos se amonestan, se estimulan a crecer a Dios, a crecer en Dios. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Pero ¿con qué es que nos vamos a amonestar? Con la palabra de Dios. Ese debe ser como la fuente de consejo nuestro. ¿Ok? Me aconseja con la Biblia, yo te aconsejo con la Biblia. Eso es la manifestación del amor, aleluya. Vamos a ver si consigo rápido acá, perdón. Gloria al Señor. Gálatas 6:2. Oiga lo que dice Gálatas 5:13 primero. Oiga lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice? Servíos los unos
a los otros. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Parte de ser discípulo es perseverar en esa coinonía, en ese amor, en ese amor, amonestándonos los unos a los otros. Gloria al Señor, con el objetivo de que todos crezcamos a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Dios es bueno, amado hermano. Dios es bueno. También, si existe un momento, ¿verdad?, en el cual se ha ofendido, hay que confesar nuestros pecados unos a otros y pedirnos perdón. Oiga lo que dice Juan 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. Si uno ofende a un hermano, hay que pedir perdón. Hay que disculparse, pedir perdón. Gloria al Señor. Eso es parte de orar los unos por los otros. Eso es parte de crecer. Eso es parte de ser como Cristo. Aleluya. Así que, amado hermano, perseverando en la semejanza a Cristo y en el amor los unos a los otros. Esto no es un asunto del que comienza, sino del que termina. Discípulos de Cristo para siempre, creciendo diariamente en Él y ayudándonos los unos a los otros a crecer en Él. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, yo te estimulo que de una manera intencional decidas, aleluya, crecer a la imagen de Cristo. Crecer en cuanto a su disciplina espiritual, crecer en cuanto a los mandamientos, crecer en cuanto al amor a Dios, amor al prójimo, gloria al Señor. Y hacerlo con amor, gloria a Dios. Los discípulos crecen en imitar a Cristo. Los discípulos crecen en equiparse los unos a otros en imitar a Cristo. Y como he dicho en otros mensajes, todo esto es a través de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos hace aptos para crecer. Porque no es un asunto que con nuestras propias fuerzas, gloria al Señor. Jesucristo lo dijo claro: separados de mí, nada podéis hacer. Es con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ayudándonos a crecer. Así que, gloria a Dios, amados hermanos y amadas hermanas, todos, perseveremos en crecer a la semejanza a Cristo. Perseveremos en crecer a la semejanza a Cristo. Perseveremos en crecer a la semejanza a Cristo como discípulos de Él, y también perseveremos en hacer más discípulos, hablarle a los demás de Cristo, y a aquellos que están en Cristo ayudarlos a crecer en Él. Gloria al Señor. Eso es ser discípulo. Eso es ser discípulo de Cristo. Seamos discípulos genuinos del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra es viva, eficaz. Hemos terminado esta serie de creciendo a la semejanza a Cristo en discipulado, Señor. Ayúdanos a crecer en amarte a ti. Ayúdanos a crecer en amar al prójimo. Ayúdanos, Señor, a crecer en la coinonía. Ayúdanos, Señor, a que este grupo crezca. Ayúdanos a que perseveremos hasta el fin, que ninguno, Señor, de los que están aquí retroceda, sino que sigamos persistentes hacia adelante con Cristo, Señor.
Padre, gracias por este tiempo tan especial, todos estos versos que hemos leído en tu palabra. Señor, que esto se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, que cuando nos vayamos hoy, Señor, meditemos en estas cosas en nuestras casas y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a vivir como Cristo, a ser como Cristo, a seguir a Cristo, a vivir como Cristo. Señor, que seamos discípulos genuinos, verdaderos, seguidores de nuestro gran Dios y Salvador y Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios.